Hola, hola, bienvenidos a la MX Radio Neta, la red de verdad. Desde México para el mundo. Un placer estar con todos ustedes para el análisis de hoy. Estamos con equipo completo para desmenuzar el tema. Hoy nos adentramos en la fascinante Revolución Maderista. Un periodo que marcó un antes y un después en la historia de México. Sin duda, tenemos mucho que explorar. Muchísimo. Así que pongámonos manos a la obra. Me parece perfecto. Para empezar, ¿qué te parece si hablamos del llamado a la acción de Francisco Cotestes Nangolo en su plan de San Luis Potosí? Claro, es un excelente punto de partida. Ese llamado a la acción, imagínate escuchar esas palabras en 1910. Con ciudadanos. No vaciléis, pues, un momento. Tomad las armas. Arrojad el poder a los usurpadores. Imagínate. Y para entender el impacto de este llamado hay que recordar el contexto, ¿no? Porfirio Díaz. Más de 30 años en el poder. Exactamente. El porfiriato, con sus luces y sombras. Estabilidad por un lado. Pero también desigualdad, represión, descontento social. Un caldo de cultivo perfecto para una revolución. Totalmente. Y Madero, con su plan de San Luis Potosí, encendió la mecha. Y hablando de Madero, su figura es muy interesante. No era el típico revolucionario. Provenía de una familia adinerada. Terratenientes de Coahuila. Y estudió en Francia. ¿Cómo un hombre con ese perfil termina liderando una revolución? Es la pregunta del millón. A veces las figuras más inesperadas son las que lideran los cambios más profundos. Sin duda. Y en el caso de Madero, creo que su educación y experiencias en el extranjero le dieron una perspectiva única. Pudo ver las desigualdades de México desde un punto de vista crítico y eso lo impulsó a buscar un cambio. Y esa búsqueda de cambio lo llevó a escribir La sucesión presidencial en 1910. Un libro que criticaba abiertamente al régimen de Díaz. Y que se convirtió en la base del movimiento antireeleccionista. Exacto. Un libro que no solo despertó la conciencia de muchos mexicanos, sino que también inspiró a futuras figuras clave de la revolución. Como Venustiano Carranza. Por ejemplo. Y es que me llama la atención la diversidad del movimiento que se formó alrededor de Madero. Figuras como Carranza, un político experimentado, junto a revolucionarios como Pancho Villa. Casi un personaje mítico. ¿Cómo logró Madero unir a figuras tan dispares? Buena pregunta. Esa diversidad fue una fortaleza. Le dio al movimiento una amplitud que le permitió llegar a diferentes sectores de la sociedad. Campesinos, obreros, intelectuales. Todos unidos por una causa común. Exacto. Pero también esas diferencias ideológicas crearon tensiones que se manifestarían más adelante. Y a pesar de esas tensiones, Madero logró poner en jaque al régimen de Díaz, tanto que lo encarcelaron. Un error de cálculo por parte de Díaz. En lugar de aplacar la rebelión, la intensificó. Y las elecciones de 1910, fraudulentas como era de esperarse, fueron la gota que derramó el vaso. El pueblo ya no aguantaba más. Y ese descontento se tradujo en levantamientos armados por todo el país. El primero, si no me equivoco, fue liderado por Toribio Ortega en Cuchillo Parado, Chihuahua. Correcto. Ese levantamiento marcó el inicio de la lucha armada, pero no fue un hecho aislado. Hubo levantamientos en Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Veracruz, Por todo México. como un reguero de pólvora. Y la victoria de Pascual Orozco en Ciudad Guerrero demostró que la victoria era posible. La batalla de Ciudad Guerrero fue un punto de inflexión. Las fuerzas de Orozco, con su audacia, lograron vencer al ejército federal. Inspirando a otros grupos rebeldes. Exacto. Y mientras esto sucedía en el norte, en Chihuahua, otras figuras como Pancho Villa comenzaban a destacarse, Con su carisma y valentía. convirtiéndose rápidamente en una leyenda. Y todo esto mientras Madero estaba exiliado en Estados Unidos. Así es. Tras escapar de la prisión, Madero se refugió en Estados Unidos Pero sabía que debía regresar. para liderar la revolución de manera efectiva. Y su regreso fue crucial. La gente lo veía como un símbolo de la lucha contra la dictadura. Un golpe maestro. Madero unificó a las diferentes facciones revolucionarias. Y uno de sus primeros actos fue la toma de Ciudad Juárez. Una batalla clave, Y aquí, Pancho Villa juega un papel fundamental. sin duda. La toma de Ciudad Juárez fue una victoria estratégica. La audacia de Villa, su conocimiento del terreno, fueron determinantes. Y esta victoria tuvo consecuencias importantes. La caída de Ciudad Juárez puso en evidencia la debilidad del régimen de Díaz. Fue principio del fin para Díaz. Sin duda alguna, a partir de ese momento, la caída de Díaz era solo cuestión de tiempo. Increíble cómo todo esto comenzó con un llamado a la acción en el plan de San Luis Potosí. Un solo documento que desató un movimiento de tal magnitud. Es el poder de las ideas, la capacidad de las palabras para movilizar a las personas.
El plan de San Luis Potosí encendió la esperanza. La esperanza de un futuro mejor, un futuro sin dictadura, Un futuro con democracia. un futuro que se empezó a construir con la caída de Porfirio Díaz. Pero esa, como dicen, es otra historia. Retomando nuestra conversación sobre la revolución maderista, la caída de Porfirio Díaz no significó el fin de la lucha, como dijimos. ¿Para nada? Abrió un nuevo capítulo. Un capítulo lleno de contradicciones, de complejidades. Totalmente. Con Díaz fuera del poder, México entra en un periodo de transición. Francisco León de la Barra como presidente interino, Una situación, digamos, bastante volátil. por decirlo suavemente. De la Barra intenta conciliar a los diferentes grupos revolucionarios. Pero claro, las diferencias ideológicas, las ambiciones personales de los líderes. Casi imposible mantener la unidad. Como intentar mezclar agua y aceite. Y en medio de todo esto, surge una figura que marcaría profundamente la revolución, Emiliano Zapata, Un líder campesino. con una visión radicalmente diferente a la de Madero. Totalmente. Zapata representaba las aspiraciones de los campesinos, marginados, despojados de sus tierras durante el porfiriato. Su principal demanda, la restitución de las tierras. Mientras Madero buscaba una reforma agraria gradual, Zapata exigía una solución inmediata. Más radical. Y esa diferencia de visiones se plasmó en el Plan de Ayala, un documento que desconocía el gobierno de Madero. Un llamado a la lucha por la tierra, por la libertad. ¿Qué implicaciones tuvo este plan para la revolución? Marcó una ruptura definitiva entre Madero y Zapata. A partir de ese momento, las fuerzas zapatistas, un actor independiente. Luchando por sus propias demandas, desafiando al gobierno maderista. Exacto. Y mientras Madero lidiaba con el zapatismo en el sur, en el norte, otro problema. La rebelión de Pascual Orozco, Un antiguo aliado convertido en enemigo. que lo motivó a rebelarse. Es complejo, diferencias ideológicas, ambiciones personales. Lo cierto es que Orozco consideraba que Madero no cumplía con las promesas de la revolución. Y decidió tomar las armas en su contra. Exacto. Y para enfrentar a Orozco, Madero recurrió a un general que le brindaría una victoria momentánea, pero que se convertiría en su peor pesadilla, Victoriano Huerta. La figura de Huerta es crucial para entender el final del gobierno de Madero. Un militar ambicioso, sin escrúpulos, logró derrotar a Orozco, Pero a un alto costo. fortaleció su posición en el ejército y comenzó a conspirar contra Madero. Pero antes de hablar de la tragedia final, creo que es importante mencionar las elecciones de 1911. Unas elecciones que pretendían ser libres y democráticas. Por primera vez en décadas. ¿Cómo se desarrollaron estas elecciones en un país en plena revolución? Un hito en la historia de México. A pesar de las tensiones, Madero se empeñó en llevar a cabo un proceso electoral limpio, un paso fundamental para la democracia. Y Madero ganó las elecciones, convirtiéndose en el primer presidente elegido democráticamente después de Díaz. Una victoria para la democracia. Un paso importante hacia un nuevo sistema político. Más justo, más representativo. Sin duda. Pero el camino no sería fácil. No. Madero enfrentó enormes desafíos durante su breve gobierno. Muchísimos. ¿Cuáles fueron los principales? La oposición de los grupos conservadores. Las presiones de los revolucionarios que consideraban sus reformas demasiado moderadas. Y, por supuesto, la amenaza de nuevos levantamientos armados. En medio de todo esto, Madero intentó implementar reformas, buscando un México más justo, más equitativo. Claro. ¿Podrías mencionar algunas de las más importantes? La educación, el desarrollo económico, las libertades individuales y, por supuesto, la cuestión agraria, aunque a un ritmo mucho más lento de lo que exigía Zapata. Pero el tiempo se le acababa. Las fuerzas que se oponían a su gobierno orquestando una conspiración, un golpe de Estado, la Decena Trágica, 10 días de intensos combates en la Ciudad de México. que culminaron con el derrocamiento y asesinato de Madero. Victoriano Huerta, que había jurado lealtad a Madero, lo traicionó. Se alió con los conservadores para el golpe de Estado. Un capítulo trágico en la historia de México. Un capítulo que, a pesar de su corta duración, dejó huella en la lucha por la democracia, por la justicia social. Y como decíamos, el asesinato de Madero no trajo la paz, ¿no? Al contrario, desató una nueva ola de violencia. Una ola de rebelión en todo México. La Decena Trágica, el asesinato de Madero y Pino Suárez. Encendieron la mecha. Una lucha aún más encarnizada. La gente estaba indignada, sedienta de justicia. Su presidente, elegido democráticamente, traicionado y asesinado. Un momento crucial. Muchos líderes revolucionarios que habían depuesto las armas las volvieron a tomar, unidos contra Huerta. Y en esta nueva etapa surge Venustiano Carranza, un político astuto, experimentado. Desconoció a Huerta, se convirtió en el líder del movimiento constitucionalista. Con su plan de Guadalupe, llamó a la nación a luchar
por la restauración del orden constitucional. Un gobierno legítimo basado en la Constitución. Y bajo la bandera del constitucionalismo, diversas facciones. En el norte, las tropas de Pancho Villa. Un líder con un carisma inigualable. Y en el sur, el Ejército Libertador del Sur, liderado por Emiliano Zapata. Continuando su lucha por la tierra y la justicia social. ¿Cómo era posible mantener la unidad en un movimiento tan diverso, con líderes tan distintos? Esa era la gran contradicción de la revolución. Unidos contra Huerta, sí, pero con visiones muy distintas del futuro de México. Y mientras luchaban contra Huerta, Estados Unidos entraba en escena, observando con atención. La intervención de Estados Unidos en la Revolución Mexicana, un capítulo complejo, controversial. Woodrow Wilson, con su diplomacia del dólar. Buscando proteger los intereses económicos de Estados Unidos en México. Y tomando medidas que en muchos casos favorecían a uno u otro bando. Generando un gran resentimiento entre los mexicanos. Y una de esas medidas fue la ocupación de Veracruz. En 1914, ¿Qué impacto tuvo esta ocupación? un acto de agresión que unificó a los mexicanos en su sentimiento antinorteamericano. Irónicamente, la intervención estadounidense contribuyó a la caída de Huerta. Debilitando su posición interna. Exactamente. Finalmente, en julio de 1914, Huerta renunció, huyó del país. Las fuerzas constitucionalistas entraron triunfantes en la Ciudad de México. El fin de la lucha. No. Las diferencias entre los líderes revolucionarios, las pugnas por el poder. Desencadenaron una nueva fase de la revolución, la guerra civil, Carranza y sus aliados contra Villa y Zapata. una guerra fratricida, batallas sangrientas, traiciones. Una profunda polarización en el país. Figuras como Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles cobraron protagonismo. Obregón, con sus victorias en Celaya y León, debilitó a Villa. Y mientras las fuerzas constitucionalistas consolidaban su poder, Carranza convocó un congreso en Querétaro en 1916 para dotar al país de una nueva constitución. La Constitución de 1917. Un documento revolucionario. Reconocía derechos sociales y laborales. Establecía la educación laica y gratuita. La no reelección. Un gran avance en justicia social y democracia. Sin duda, sentó las bases para un México moderno. Pero la lucha no terminó ahí. Zapata resistió en el sur hasta su muerte en 1919. Y Villa continuó su lucha en el norte hasta 1923. ¿Cuándo podemos decir que termina la Revolución Mexicana? Es difícil determinar una fecha exacta. Algunos historiadores consideran que termina con la creación del Partido Nacional Revolucionario en 1929. Otros, que la revolución es un proceso que continúa. Con la lucha por la justicia social, la democracia, la soberanía nacional, Exacto. la Revolución Mexicana, un proceso complejo, Violento. prolongado. Un crisol de ideologías, ambiciones, luchas por el poder. Un periodo que transformó a México, dejando una huella imborrable en su identidad, en sus instituciones, en su conciencia social. Totalmente de acuerdo. La Revolución Mexicana nos recuerda la capacidad del pueblo mexicano para luchar por sus derechos, la importancia de la participación ciudadana, la necesidad de mantener viva la llama de la transformación social. Y con esta reflexión cerramos nuestro viaje por la Revolución Maderista y sus consecuencias. Esperamos que este análisis te haya ayudado a comprender la complejidad de este periodo histórico, sus personajes, sus luchas y su legado. Ha sido un placer. Los invitamos a seguir investigando sobre este fascinante periodo de la historia de México. Suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones para novedades. Fue un placer. Nos escuchamos pronto.